Sebastián Urianza, y la idea es, como en las dos reuniones anteriores, o la última y las que vienen, mejor dicho, digamos, que luego de la charla disparadora podamos trabajar en grupos. Yo diría que por la cantidad que somos hoy, más o menos, podemos hacer dos grupos, y si no hay alguna inquietud específica de alguno de los compañeros que quiera plantear previamente, hay un cuestionario para que sea un poco más orientada la discusión posterior. Así que bueno, lo dejo a Sebastián para que arranque. Bueno, ante todo, muchas gracias, Alberto, y gracias a ustedes también por venir a un periodo largo, que no es cuestión tan sencilla. Bueno, básicamente la charla de hoy tiene un objetivo sencillo, que es plantear algunas cuestiones básicas e interpretativas con respecto a la historia argentina. Pero para ello vamos a hacer dos consideraciones previas, porque si no se da mágicamente en este tipo de cosas una ensalada rusa. O sea, definir el criterio, que la perspectiva desde la cual se interpreta. Este tema, que parece una cuestión sencilla, no lo es tanto. Entonces, mínimamente, dentro de la estructuración de la representación política, hay tres grandes variantes, podríamos decir, a lo grueso. Luego van a presentar matices. Partidos monoclasistas y aquellos que tienen como interés, digamos, específicamente el objetivo de una clase determinada. Partidos policlasistas son aquellos que integran la conciliación de clases. Entonces, dentro del monoclasismo tenemos en la actualidad lo que se denomina monoclasismo burgués, y por otro lado, en su oposición dialéctica, el monoclasismo proletario. Dentro del monoclasismo burgués, la forma más clásica es el liberalismo, por ejemplo, la Unión del Centro Democrático. También lo han hecho Acción por la República, y en la actualidad, digamos, entre comillas, el PRO, por ejemplo, son expresiones que representan específicamente esos intereses, digamos, de los propietarios, lo que en términos marxistas serían los medios masivos de producción. Por la vía opuesta, se presenta lo que se denomina monoclasismo proletario. Aquí vamos a tener, que ya inspirado en las opiniones de Marx y Engels, pero opiniones que remiten históricamente a socialistas previos, básicamente se trata de obtener una representación política no solamente gremial, porque la finalidad del marxismo es básicamente lograr abolir las clases sociales, con lo cual Marx va a establecer que, si bien el gremio es una entidad importante, el proletariado debe organizarse a nivel político para lograr abolir el capitalismo a nivel planetario. Esto no va a ser tampoco una cosa sencilla, porque ha llevado en la historia argentina a que el Partido Comunista, que es quizás la expresión más pura de esta ortodoxia marxista, se haya visto aliada a sectores de la derecha, por ejemplo en la Unión Democrática. O sea que tanto el liberalismo, que es la derivación del monoclasismo burgués, como el esquema del marxismo representado políticamente de una forma pura, por decirlo de alguna manera, por el PC, van a tener los dos una finalidad internacionalista, y por lo tanto básicamente van a ver el Estado como un mal necesario o como una entidad que distorsiona o muchas veces obstruye, digamos, lo que son los procesos de liberación nacional. Por ese motivo nosotros tenemos desde la izquierda nacional, básicamente, y también ha habido planteos de derecha nacional, esto es importante decir, o sea, hay socialismo tanto de izquierda como de derecha, la noción de una estructuración del Estado, digamos, como un actor que puede intervenir regulando relaciones sociales, económicas y políticas de una manera beneficiosa para los sectores sociales. O sea que vamos a tener entonces una izquierda internacional y a su vez una izquierda nacional, desde prácticamente, podríamos decir, uno de sus exponentes teóricos más puros, que es Hernández de Arregui. En la ontología del ser nacional, hay un libro clásico, la década del 60, que aborda puntualmente este problema. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, el policlasismo. El policlasismo es un tema delicado, porque claro, si uno se posiciona de la izquierda, el policlasismo puede ser visto como una concepción bonapartista, que, o sea, bajo la interpretación de la presunción de la armonía de intereses de diversas clases sociales, se llega técnicamente a terminar legitimando los intereses de una burguesía nacional generalmente, pero que ya empieza a sonar a planteo de centro-derecha, si se quiere. Es un tema sutil donde se establece el corte, ¿no es cierto? Bueno,
Estos planteos no son nuevos. Ya en la antigüedad griega, los sofistas Trasímaco y Calícles plantearon técnicamente la justicia como la imposición. En el caso de Trasímaco del rico sobre el pobre, y en el caso de Calícles la tesis opuesta, que es la imposición del pobre organizado contra el rico, con primacía cuantitativa. Pero en ambos casos estamos en un planteo que se denomina zoología política, porque la justicia se reduce a la imposición del fuerte sobre el débil. Este tema también se proyecta al marxismo por el tema de lo que significa la violencia revolucionaria, o sea, la violencia como medio legítimo de acción política. Esto también ha generado discordia en la izquierda, y la versión más radicalizada es el troquismo de este planteo, que prácticamente entronca con el anarquismo. Y luego se va mitigando, se va moderando hasta llegar a las concepciones socialistas, que son de alguna manera evolucionistas, gradualistas o reformistas en lo que hace a la metodología, fundamentalmente orientado a la acción parlamentaria, que otorgue, digamos, básicamente legislación obrera para gradualmente ir evolucionando hacia lo que serían la propiedad colectiva de los medios de producción. Curiosamente, yo le mencionaba hoy a Alberto, el primer autor que planteó en la historia occidental que la propiedad debe colectivizarse es Platón. Camps, aquí en la ficha del socialismo científico, le cita a Tomás Moro, y Tomás Moro tiene inspiración platónica. Claro que Platón no lo hace por un acto de justicia, sino que considera que cuando los reyes filósofos o aquellos que gobiernan están abocados a acrecentar su patrimonio, dejan de lado la cuestión pública. Entonces la orientación de Platón es religiosa, no es una orientación de carácter horizontalista, porque en su sistema persiste una fuerte jerarquía, ¿no es cierto?, fundada en la estructura de las almas, y es un tema que se ha trabajado bastante a partir de un libro que es El República. Bueno, esta discusión entre la riqueza y la pobreza atraviesa la Edad Media. Nosotros hemos tenido en el cristianismo la orden franciscana, por ejemplo, que planteaban la renuncia a los bienes terrenales. O sea, nada tengo, la frase famosa, o sea, es una filosofía que considera que la dignidad del hombre se encuentra en sí mismo y por lo tanto los bienes materiales lo corrompen. Ahora, ¿qué pasa? Los franciscanos generalmente han hecho la opción por los pobres respetando la riqueza. En cambio hubo otra secta, que son los dulcinistas, que planteaban la opción por los pobres con la masacre de los ricos. En este sentido hay una... Usted ahí se ríe algún... pero esta interpretación es un antecedente, digamos, explícito de la tesis marxista, ¿no es cierto?, el hecho de la violencia en los medios con respecto a la obtención de los fines. Bueno, primer punto, la perspectiva, digamos, interpretativa de lo que hace a esta tensión conflictiva entre los segmentos ricos y los pobres, o los propietarios en términos marxistas en medios de producción, y aquellos que están excluidos de los medios de producción, de quienes ya Alberto Cortés ha hecho la semana pasada una minuciosa exposición de las etapas, digamos, de lo que significan los modos de producción desde el punto de vista marxista. Nosotros ahora, para entrar a la historia argentina, tenemos que hacer una mínima referencia a algunos sucesos que han ocurrido en Europa y en Estados Unidos, porque si no, no se llega a comprender básicamente ciertas cuestiones de política interna que en muchos casos tuvieron anclaje en procesos de orden internacional. Nosotros vamos a tener como proceso paralelo al descubrimiento del 1776 de James Watt, que lo que hace es transformar la energía vapórica en energía mecánica, experimentos que en la antigüedad los realizó León de Alejandría, que era un romano, no tenía un desarrollo metalúrgico suficiente. James Watt lo logra realizar, y esto produce una revolución en las técnicas productivas, y básicamente los telares que tendrían impulsión a sangre previamente van a tener impulsión calórica. Por eso la importancia de los ingleses a la hora de obtener básicamente materias primas, o sea, algodón y carbón. Esto explica que en la historia argentina el problema del carbón haya sido recurrente, tal como llega hasta prácticamente la década infame con el Tratado de Roca-Rancima, que toma uno de estos puntos. En la política interna uno no interpreta por qué motivo el carbón. Sin embargo, cuando uno hace el análisis global de la historia, digamos, europea, ahí se observa la necesidad de abastecer las fábricas británicas puntualmente. Y también, obviamente, los ferrocarriles y todo lo que implicó la fusión, digamos, del acero y la importancia del cruce del acero con el vapor y los ferrocarriles, ¿no es cierto?, que es otro tema que también aparece como recurrente. Esto va a producir una entidad que es la fábrica. La fábrica ha tenido básicamente dos grandes interpretaciones.
La tesis marxista va a ser aquella que considere que dentro de la fábrica se objetiva la explotación del hombre por el hombre, o sea, dándose lugar a un fenómeno que es la plusvalía. Es una primera interpretación crítica del fenómeno fabril. Y por otro lado hay una interpretación de derecha, que es una interpretación positivista, que establece que en la fábrica se da lo que es la división del trabajo social. Es el tema que constituye el objeto de la tesis doctoral de Emil Durkheim, que es un sociólogo de orientación positivista. Ahora, el problema es que para el positivista, esa tensión que se organiza, que se produce en la fábrica, debe ser prácticamente nulificada, de tal modo que la sociología va a ser una ciencia que tienda al orden social. En cambio, el esquema marxista es una teoría del conflicto, y el conflicto no desaparecerá en términos marxistas hasta que básicamente deje de haber explotación y por lo tanto deje de haber burgueses. O sea que ahí tenemos, fíjense cómo la perspectiva teórica, un mismo proceso productivo, nos lo enfoca de dos esquemas radicalmente divergentes. Bueno, esto produce nosotros en esta fecha estamos digamos, viendo lo que es la fundación del Virreinato del Río de la Plata. Y la consecuencia política que vamos a tener nosotros del proceso fabril inglés en el Río de la Plata es la Revolución de Mayo, puntualmente. Es donde vemos el paso del monopolio español al librecambio británico. O sea, técnicamente cambiamos de collares, pero seguimos siendo perros. Cambiamos la collada, pero seguimos siendo perros. O sea, técnicamente el librecambio deriva del análisis liberal que originalmente tuvo como fuente a John Locke en Inglaterra y luego su pata económica, que es Adam Smith. Y a partir de esta lógica liberal, el liberalismo que no aplican las grandes potencias, sino que se lo imponen a los países dependientes como un medio para poder incorporar productos manufacturados y extraer materias primas, reduciendo a nada los aranceles aduaneros. Por eso dentro de los movimientos nacionales uno suele ver que es muy común que los gobiernos populares tiendan a proteger los desarrollos industriales argentinos en sus diferentes etapas. Incluso, bueno, ya sabemos todo el bloqueo francés, las invasiones inglesas, o sea, ha habido intentos bélicos, digamos, organizados de intentar para lograr, digamos, obtener control sobre el proceso de intercambio. ¿Qué sector básicamente se va a ver beneficiado en 1810? La burguesía mercantil porteña. O sea que acá tenemos un primer punto de la aplicación, digamos, del materialismo dialéctico al análisis de la historia económica argentina, buscando segmentar dentro de la burguesía los cuatro tipos cualitativos, las cuatro calidades que más define dentro de la burguesía son la burguesía terrateniente, que son los dueños de las tierras, la burguesía industrial, que son los dueños de las fábricas, la burguesía mercantil, que son aquellos que monopolizan el comercio, y la burguesía financiera, digamos, que son aquellos que poseen el dinero y son dueños técnicamente de los bancos. Una de las formas más parasitarias, la burguesía financiera, incluso uno podría pensar que es peor en términos marxistas que la burguesía terrateniente. La burguesía financiera es una burguesía netamente parasitaria. O sea, ganan sobre el préstamo de dinero. Es una cosa escandalosa. Fíjense que todavía en nuestros días no tenemos grabada la renta financiera. O sea, un pobre cuando va a comprar un kilo de azúcar paga un 21% de IVA, o de cambio, de pan o lo que fuese. Y los grandes bancos que han hecho unos desfalcos escandalosos, que se objetivan en el corralito financiero y el corralón, no pagan un centavo de renta financiera. O sea, hacen negocios con el dinero, expoliando a los trabajadores y sin embargo andan como grandes señores los gerentes de los bancos, ¿no es cierto?,